Hola a todos, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la conciencia moral. Para ello entonces es necesario entender que la conciencia moral es la capacidad que tenemos todos de juzgar correctamente o incorrectamente cualquier situación, bien sea para así actuar o para asumir nuestra propia libertad. Para ello entonces vamos a iniciar con una pregunta y es si podemos juzgar a otros. ¿Hasta dónde nosotros podemos intervenir y hasta dónde habrán unos límites establecidos para nosotros? Entonces, dentro de si podemos juzgar a otros o no, es necesario entender que nosotros tenemos una conciencia moral que se encarga de orientarnos hacia lo que consideramos correctos, siempre en relación con las normas establecidas y nuestros propios valores, para poder resolver este tipo de pregunta, si podemos juzgar a otros. También debemos tener en cuenta que como seres sociales también estamos en continua relación con las normas establecidas, bien sea en un lugar, bien sea en una comunidad o está relacionado con nuestros propios valores. Para poder seguir respondiendo o para dar respuesta a esa pregunta planteada, entonces debemos primero tener en cuenta que los seres humanos pasan por diferentes etapas. Esas etapas nos condicionan, de acuerdo a nuestra edad, nos condicionan para así tomar decisiones, pero teniendo en cuenta la disposición o la norma o la ley establecida por otras personas ajenas a nosotros, lógicamente. En este caso, pues ahí vemos a un niño, ¿sí?, el cual está dependiendo y es dependiente totalmente de una persona mayor, de una persona que ejerce autoridad y que tiene el control sobre aquello que es correcto o no lo es. Aquí vemos entonces dos tipos de ejemplo. Uno donde se enfrenta a tener que obedecer, ¿sí?, una norma o una orden establecida por una persona externa. En este caso, pues ahí vemos por qué tengo que hacerlo y ahí pues responde porque te lo ordeno, yo que soy tu madre. Entonces a veces nos vemos nosotros relacionados con diferentes situaciones donde debemos tomar decisiones y en este caso obedecer la norma, obedecer a agentes externos a lo que nosotros mismos pensamos de acuerdo a nuestros propios principios. También tenemos nosotros, hay otro ejemplo, donde se ve expuesta a tomar decisiones de acuerdo a su propio consentimiento, de acuerdo a su propio discernimiento. Ahora, para tener en cuenta y desarrollar verdaderamente una conciencia moral y asimismo poder nosotros tener la capacidad de juzgar a algo o a alguien de acuerdo a unos parámetros y a unos valores y a unas normas, es necesario entender que hay dos tipos de personas, que hay personas autónomas, hay personas heterónomas, que también al mismo tiempo esas personas van a tener una conciencia heterónoma o autónoma. Entonces una persona autónoma es dueña de sí por su autodisciplina, fortaleza, paciencia, autocontrol, es capaz de vivir desde sí con los demás, vive integradamente con todas sus dimensiones. Entonces está totalmente relacionado con su cuerpo, con su inteligencia, con afectos, voluntad, relación y con los demás. Y ya la persona heterónoma entonces se deja conducir o guiar en su actuación, ¿sí?, en sus actos, sin someter sus decisiones a su propio juicio y o discernimiento. Entonces, para hablar literalmente ya de una conciencia heterónoma,
y de una conciencia autónoma, entonces aquí vemos ya totalmente identificado que esa autonomía tiene que ver con el hombre cuando se dicta a sí mismo las leyes. Y ya la heteronomía, entonces, cuando el hombre recibe leyes externas. Y de acuerdo a estos dos tipos de parámetros, pues entonces nosotros podemos tomar decisiones y juzgar correctamente de acuerdo a la proporción de las leyes en las que, o normas en las que nosotros estamos inmersos, y también de acuerdo a nuestros propios valores. Entonces, de acuerdo ya a esa conciencia heterónoma, entonces depende de otra realidad que no es racional, como los sentimientos, la religión o la superstición. Entonces nosotros vamos a tomar decisiones de manera que están totalmente relacionados también con lo que somos nosotros, pero que no podemos tomar decisiones sin cumplir con la norma. O sea, que ya está ligado o relacionado totalmente con un tipo de obediencia o sumisión a aquello que está establecido con anterioridad. Y ya la autonomía, pues entonces depende del ejercicio de la razón al margen de toda influencia no racional. O sea que es ahí cuando nosotros en esa autonomía tenemos esa capacidad de pensar, esa capacidad de reflexionar sobre lo que esté sucediendo para poder tomar una decisión correcta y asimismo pues tener esa capacidad de juzgar correctamente una situación. Entonces aquí vemos en esta imagen un ejemplo donde a veces nosotros como seres humanos también tenemos diferentes percepciones, y eso también depende de lo que nosotros escuchamos y de lo que nosotros vemos. Entonces a veces nosotros realizamos diferentes oficios o realizamos diferentes actividades, pero eso también depende de lo que estamos escuchando. Por eso es necesario comenzar a evaluarnos para mirar si realmente nosotros estamos teniendo una conciencia autónoma, una conciencia en la cual nosotros mismos pues podamos proponer nuestros propios principios y actuemos coherentemente con ellos. Que aquí, por ejemplo, si estamos inmersos y nos dejamos llevar por las condiciones o los acondicionamientos que nos dan los medios de comunicación, pues entonces ya no estaremos funcionando autónomamente, sino que nos estaremos dejando llevar por esos agentes externos, y que muchas veces pues pueden afectar nuestra propia integridad y pueden dañar también la relación que tenemos con los demás, a veces sin darnos cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esta conciencia que necesitamos, esa conciencia autónoma con la cual podemos hacer uso de nuestra libertad, debe estar relacionada totalmente con una conciencia propia, con una conciencia moral y con unos principios establecidos en nuestra vida. Y ya, si de alguna manera vamos a necesitar de esa conciencia heterónoma, o sea, de aquella que funciona cuando nos dejamos guiar por los principios inculcados o impuestos desde afuera por autoridades externas, pues entonces es necesario evaluar qué tipo de información, qué es lo que nos están diciendo, qué tipo de situaciones realmente están siendo manejadas por personas que no tienen ningún criterio o que no tienen ninguna disposición de hacer lo correcto y que pues pueden afectarlos. Entonces recordemos que es necesario y que nosotros debemos tener una conciencia moral para poder juzgar correctamente cualquier situación y actuar y asumir nuestra libertad con total responsabilidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un estudiante debe enfrentarse a situaciones, ¿sí?, de conciencia autónoma, donde debe elaborar sus propias actividades, donde debe ser consecuente con lo que está analizando, con lo que está viendo, con lo que está estudiando, ser responsable
cumplir con sus obligaciones, eso sería una conciencia autónoma. Pero también en algún momento va a tener esa conciencia heterónoma, donde va a tener esas autoridades externas, ya sean los padres, donde van a estar dándole o inculcándole esos valores o esos principios necesarios para que pueda llevar a cabo las actividades correspondientes en la escuela o en el colegio.